Hola, saludos y bendiciones en este precioso día. Una vez más, te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera, con el mismo gozo, entusiasmo y privilegio que el Señor nos da de poder llegar a través de estos medios hasta donde quiera que tú te encuentres. Yo no sé dónde nos estás sintonizando, si en qué país, en qué nación, en tu carro, en tu trabajo, en tu taller. Yo no sé dónde tú te encuentres, pero qué bendición y privilegio utilizar esta herramienta para compartir, ¿verdad? Algo de la palabra del Señor y aumentar nuestra fe, porque sabemos que la fe viene por escuchar la palabra del Señor. Amén. Y sin más preámbulo, quiero compartir unos minutos contigo un tema tan precioso y tan importante, ¿verdad? Que lo hemos titulado, la plenitud de la bendición. Amén, la plenitud de la bendición, ¿verdad? Y cuando escuchamos la palabra plenitud de bendición, ¿verdad? Viene a mi mente algo que rebosa, algo que es más que suficiente, ¿verdad? Algo ancho, algo profundo, ¿verdad? Y tenemos que recordar que cuando hablamos de bendición, yo no te estoy hablando de cosas materiales, no te estoy hablando de cosas económicas. A ver, la bendición que Dios da, dice la Biblia, que no añade con ella tristeza, ¿verdad? La bendición que Dios da nos llena de paz, de gozo, de amor, nos fortalece y lo demás es añadidura, ¿verdad? Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, cuando nos gozamos, cuando somos obedientes, cuando caminamos en directa, bajo su dirección, perdón, bajo su voluntad, Él añade lo demás a sus hijos, ¿verdad? Y quiero leer una porción aquí en el Salmo 24, ¿verdad? El Salmo 24 me encanta y quiero leer 5 versículos del Salmo 24. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Versículo 3: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Versículo 5, pongamos atención. Dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Qué preciosa escritura, ¿verdad? Porque nos da primeramente, ¿verdad? Que la tierra y la plenitud es de Dios, ¿verdad? Y me encanta porque hace la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y nos responde, el limpio de manos y puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y luego el versículo 5, entonces dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Podemos mirar el patrón de Dios, ¿verdad? Primero nos dice que Él es el dueño del mundo, de su plenitud, todo lo que existe. Y luego nos da el requisito para podernos acercar a Dios, limpio de manos, puro de corazón, que no ha jurado engaño. Entonces, ¿verdad? Ven el versículo 5, ¿verdad? Recibirá la bendición de Jehová, el Dios de la salvación. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Qué preciosa promesa Dios nos da. Cómo podemos ser bendecidos y alcanzar el favor de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que al experimentar la plenitud de Dios es una de las experiencias más extraordinarias que el ser humano, el creyente, podemos experimentar en nuestra vida. Poder sentir esa plenitud, estar completo, ser lleno, ser consolados de parte de Dios, ¿verdad? No tiene precio. La palabra del Señor es tan poderosa, ¿verdad? Porque nos dice que la bendición que Dios da no añade con ella tristeza, ¿verdad? Dice, no es la que enriquece y no añade con ella tristeza. La plenitud de la bendición de Dios en nuestras vidas nos asegura, ¿verdad? La protección de Dios. Yo sé que vendrán momentos difíciles, momentos de prueba, de luchas, que la tristeza, la soledad, la derrota nos querrá venir a visitar, pero siempre nos tenemos que recordar que tenemos el gozo de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y esa es nuestra tarea, nuestro trabajo, constantemente buscar, anhelar, habitar en la presencia de Dios, porque ahí es donde el Señor nos da el gozo, nos da la plenitud, ¿verdad? Y la bendición de Dios es como es, viene a través de las cosas espirituales,
viene a través de la sabiduría, de la prosperidad, de tu vida familiar, de estar completo, de estar en paz en el hogar. Esa es la bendición que Dios añade a su pueblo. Esa es la bendición que Dios te da a través de la bendición de Dios, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa bendición en el hogar, esa paz, cuando te estoy hablando de prosperidad, Dios te provee lo necesario para estar realizado, para vivir en paz, para suplir tus necesidades, para alimentar a tus hijos, estudiar a tus hijos, etcétera, ¿verdad? Lo que usted esté necesitando, pero ese es el Dios que servimos, ¿verdad? Cuando le somos obedientes, somos fieles a Dios, caminamos en obediencia al Señor, Él bendecirá tu vida conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Pero sobre todo, lo repito, la bendición de Dios es espiritual, es la paz que solamente Dios nos puede dar. Y esa paz no como el mundo la da, sino la paz de Dios que te llena de sabiduría en una vida familiar agradable, que podamos gozar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, etcétera, ¿verdad? Y para nosotros poder conocer la bendición de Dios, amén, que Él anhela bendecirnos a usted y a mí, necesitamos que remover de nuestra vida todo temor, todo espíritu de miedo, de duda, de inconstancia y poner toda nuestra fe completamente en Dios. Dios le dio una promesa al patriarca Abraham, ¿verdad? Tan poderosa, ¿verdad? En Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Yo creo que cuando entramos a la plenitud de Dios, a la plenitud de la bendición de Dios, una de las cosas que Dios hace, afirma tu vida. Te da firmeza, te da claridad quién eres, qué es lo que estás haciendo en esta tierra, ¿verdad? Y sobre todo te da visión. Así es, te da visión para la vida y te da la fuerza para trabajar y continuar con la visión que Dios te ha dado en el hogar, en el matrimonio, como los hijos, con el ministerio, en cada área de nuestra vida, ¿verdad? El Salmo 3, versículo 8 dice la Biblia: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Es el anhelo de Dios. Amén. Es una de las prioridades de Dios, bendecir a su pueblo. Amén. La salvación, la restauración en diferentes áreas de nuestra vida. Y así como Dios bendijo a Abraham, al patriarca Abraham, y a muchos hombres a través de la Biblia que podemos mirar, la bendición fue una reacción o por motivo de qué, de la obediencia. Y esa es la única manera que usted y yo podemos obtener la bendición hoy en día, ser obedientes a Cristo. Si queremos ser bendecidos de la misma manera que Dios ha bendecido a los patriarcas, a los hombres de la Biblia, y quizás personas que usted conoce en esta tierra que han sido bendecidos, que Dios les ha prosperado, que Dios ha alineado su familia, están caminando en plenitud, están viendo la mano de Dios en su hogar, en su familia, en su ministerio, en sus hijos, etcétera, en cualquier área. La única manera de poder caminar en esa victoria tan poderosa es siéndole obediente a Dios, creerle a Dios y ser obediente. ¿Qué significa la bendición de Abraham, verdad? Dice la Biblia en Génesis 24, versículo 1, y Abraham era ya anciano, muy avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, así como lo podemos escuchar, en todo, ¿verdad? Y cuando habla todo, habla de su vida, de su paz espiritual, de su paz interior, de su éxito familiar, de sus hijos, de buena salud, libertad financiera, amén, de una buena vejez. Amén. Dios había bendecido a Abraham en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación que él se encontraba. Quizás tú te estás preguntando, si supieras mi condición, si supieras lo que estoy viviendo, el único requisito es creerle a Dios. El único requisito es ser obediente a Dios. El único requisito es depender de Dios completamente en fe. No te voy a decir que todo es fácil, no te voy a decir que todo es un color de rosa, no, pero muchas veces Dios permite que nuestra fe sea probada para saber dónde está nuestra convicción, para saber dónde están nuestras decisiones, para saber dónde está nuestro corazón, si realmente le vamos a ser fieles a Dios cuando Dios te bendiga en diferentes áreas. Y esa es la única manera que tú y yo podemos asegurar la bendición
o la plenitud de la bendición en nuestras vidas. ¿Cómo la aseguramos? A través de Jesucristo. Tenemos que recordar el sacrificio que Él hizo en esa cruz y el precio que Él pagó a precio de sangre. Primeramente dice la Biblia que nos liberó del pecado, nos liberó de la maldición. Aún Él se hizo maldición por nosotros. Amén. Gálatas 3:13 dice la Biblia que Él nos redimió de la maldición. Amén. Qué poderoso cuando nosotros podemos entender a profundidad lo que significa que hemos sido redimidos de la maldición, rescatados, comprados de la maldición. El Señor Jesús nos rescató, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que maldito todo aquel que es colgado de un madero. Por la bendición de Abraham alcanzó a las naciones, ¿verdad? Las familias de la tierra. Dios bendijo las familias de la tierra por la bendición de Abraham. Y es a través de Jesucristo y mediante nuestra fe, por el Espíritu que Él prometió a nosotros bendecirnos, que usted y yo podemos alcanzar la plenitud de la bendición de Dios. Yo creo que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Le damos los derechos, ¿verdad? Que usted y yo requerimos. La Biblia nos habla de beneficios. La Biblia nos dice el salmista, ¿verdad? Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Hay beneficios cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios y a su palabra. Pero es necesario, ¿verdad?, agarrar las promesas de Dios y caminar en obediencia. Dios no te va a bendecir por andar en desobediencia, andar haciendo lo que a ti te plazca. Dios honra nuestra obediencia. Amén. A Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. Cuando nosotros honramos a Dios en obediencia, en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, yo creo que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos de ser obedientes a Dios. Yo creo que pudiera haber miles de excusas para no hacer la voluntad de Dios, pero cuando tú te atreves a decirle sí a Dios y ser obediente al mandato, al llamado de Dios en tu vida, no hay nada ni nadie que te pueda detener. Es tan importante atender la voz de Dios y obedecerlo. Pero lo repito, es necesario aceptar a Jesucristo en nuestro corazón para obtener, por decirlo así, derechos legales a la bendición que Dios tiene para nosotros. Así es, y quizás la palabra se oye un poquito fuerte, derechos legales, porque la palabra de Dios es clara, hermanos. La palabra de Dios es clara. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es el único requisito que usted y yo podemos obtener para obtener las bendiciones espirituales. Es a través de Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? Muchas veces es necesario renunciar a todo pensamiento negativo, a todo pensamiento que te quiere distraer del propósito de Dios, que te quiere robar la fe, que te quiere robar las promesas de Dios en su palabra hacia nosotros. Amén. Y comenzar a darle gracias a Jesucristo, ¿verdad?, por comenzar algo nuevo en nosotros. Yo creo, como lo he predicado, toma una decisión. Toma una decisión, decirle sí a Dios. Toma una decisión, decirle sí a su palabra. Toma una decisión, decirle sí a sus promesas. Toma una decisión, decirle sí al compromiso con Dios, ¿verdad? Cuesta, va a costar tiempo, esfuerzo, talento, tus finanzas, recursos. Va a costar invertir, pero yo te puedo asegurar que cuando usted y yo invertimos en las cosas de Dios, sacamos tiempo para buscar a Dios, tener tiempo de oración, tener nuestro devocional en la palabra del Señor, Él te va a recompensar. Y cuando nos atrevemos a hacer su voluntad y compartir la palabra con aquel que la necesita, yo te aseguro que Él te recompensará. Hemos sido maravillados de mirar a personas transformadas. Hemos quedado atónitos de mirar la transformación de personas, de vidas, de hogares, de matrimonios a través de esta temporada de estar pastoreando la obra del Señor. Mirar personas cómo llegan quebradas, fragmentadas, dañadas, y poder mirar el resultado del poder que tiene la palabra de Dios no tiene precio. Amén. Y poder mirar esas personas que un día llegaron limitadas, quebradas, fragmentadas, y al transcurso del proceso
empiezan a caminar en la plenitud de la bendición de Dios, no tiene precio. Para mí es demasiado tarde. Dios tiene poder. Jesucristo tiene el poder para cambiar y transformar vidas de la nada a lo mucho. De ser un don nadie, Dios te da un nombre. Atrévete a creerle al Señor y déjame antes de cerrar, amén, comienza a creerle a Dios. Y si hay una persona que me está mirando y tú no has nacido de nuevo, no le has entregado tu corazón al Señor, este es el tiempo de rendirle tu vida a Cristo. ¿En qué se necesita hacer? Humillarnos, arrodillarnos, pedirle a Jesucristo perdón, ¿verdad? Y aceptarlo en nuestro corazón y congregarnos en una iglesia. La importancia de ser parte de la iglesia, de ser parte de la familia de la fe, es de suma importancia. Ese es otro tema que un día futuro lo vamos a estar tocando, pero acepta su palabra, acepta a Cristo en tu corazón y dale gracias de todo corazón. Amén. Y renuncia a toda la falsedad, renuncia a todo aquello que no agrada a Dios, renuncia a todo pensamiento negativo, renuncia a todo pensamiento de maldad y recibe lo que Dios tiene para tu vida. Dice la palabra de Dios que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Es lo único que él sabe hacer. Pero Cristo Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. San Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero continúa diciendo, y el que no crea será condenado. Él nos da la opción de creer o no creer. Me encanta lo que dice la Biblia en Deuteronomio, ¿verdad? Al cielo y a la tierra pone por testigos. Tú decides entre la vida o la muerte. Tú decides entre la bendición o la maldición. Te animo en este día a que le tomes mano a la vida eterna y alcances a tocar y vivir en la plenitud de la bendición de Dios. Espero que esta palabra sea de edificación, de bendición para tu vida. Ayúdame a compartir este mensaje y si no es tanta molestia, ponme un comentario en este video. Queremos escuchar de ti. Queremos escuchar testimonios si esta palabra ha sido de edificación para tu vida y que sigamos compartiendo el mensaje. Estamos constantemente siendo intencionales de poder proyectar estas programaciones o videos cada lunes a las 7 de la mañana con la intención de depositar una palabra para tu inicio de semana y que corras con esa palabra. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.